Antes de comenzar con la temática, es importante que hagamos un rápido análisis del título de este video. El arte marcial más antiguo del mundo conocido, entre comillas, y debemos de resaltar el uso de comillas como una forma de afirmar el hecho de que este sistema es uno de los más antiguos que hasta ahora podemos registrar. Esto no nos da la pauta ni mucho menos la certeza de que efectivamente haya sido o sea la primera o la madre de las artes marciales. De hecho, será muy difícil que sepamos cuál fue la primera o la madre de todas ellas, porque para esto deberemos de conocer primero cuál fue la primera civilización humana o el primer grupo de seres humanos que hubiese pisado sobre la faz de la Tierra, y día a día se descubren cosas cada vez más hacia atrás. Los seres humanos, desde el inicio de nuestra existencia, hemos tenido las mismas necesidades: necesidad de alimentación, necesidad de refugio, necesidad de abrigo y necesidad de protección. Es por ello que cada vez que nos encontramos con algún nuevo rastro de vida humana en alguna zona de nuestro planeta Tierra, adjunto a ello nos encontramos también con vestigios de lo que hubiese sido su forma de vida, su cultura y sus métodos. Todo, sobre todo en la antigüedad, tenían la necesidad de defensa y de protección. No era menos importante que la necesidad de alimentación o que de abrigo. Desde que el hombre es hombre, ha participado en disputa, peleas y combates, y desde siempre se ha preparado para ello. Pero cuando hablamos de artes marciales, normalmente no nos referimos simplemente a un sistema de combate, y mucho menos a un mono con un fémur en la mano dándole de mamporros en la cabeza a otro. Osiris, un simio pegándole a un mandril con un fémur en los sesos a otro, no es Wushu. Para que un arte marcial sea un arte marcial, debe de contar con ciertos requisitos, los cuales podemos detallar en algún otro futuro video. Dentro de esos requisitos se encuentran, por ejemplo, la organización de sus técnicas y tácticas en un sistema coherente e inteligente a través de la codificación de métodos efectivos y probados, coherentes e inteligentes. O sea, que un mono pegándole a otro mono con un palo en la cabeza no fue, no es y nunca será un arte marcial. Por otro lado, las artes marciales en su gran mayoría, aunque no todas, contienen dentro de su cualidad de arte gran inclinación hacia lo filosófico o a lo espiritual. Por ello, muchos consideran a su arte marcial más que como un sistema de defensa personal o como un deporte, un estilo de vida o una forma de vida. Muchos especulan de que esta íntima relación entre la lucha y una faceta más espiritual se dio por primera vez en la India, en la región de Kerala, donde se desarrolló el Kalaripayat. Se dice que el Kalaripayat o Kalaripayattu surge en torno a los 3000 años antes de Cristo, pero seguramente que no tendría forma como sistema estructurado hasta más o menos el siglo V antes de Cristo. Por lo que, si esto es así, las artes bélicas griegas o incluso las chinas podrían ser anteriores. Incluso escuché por ahí de que algunos maestros actuales creen de que podría llegar a estar basado en el pancracio griego, el cual llegó a India de manos de Alejandro Magno. Sin embargo, la propia tradición popular china atribuye a los monjes Batuo y luego a Tamo, o sea Bodhidharma, el origen de las artes marciales del templo de Shaolin, precisamente por llevar de India a China ese concepto de unión entre las artes de combate y la filosofía o religión. Si bien nunca hemos escuchado de que Batuo o Bodhidharma hubiesen siquiera conocido el Kalaripayat, dada la escasa y tan imprecisa información que nos llega a nosotros sobre su historia, no es descabellado el pensar de que estos primeros abad del templo Shaolin de Henan hubiesen tenido algún conocimiento o al menos algún contacto con el arte marcial hindú Kalaripayat. Así que, sea o no el primer arte marcial, sí parece que ha podido ejercer una gran influencia en las artes marciales orientales. Y ahora verás de que existe mucho paralelismo entre el Kalaripayat y las artes chinas y las del resto de Asia. La palabra sánscrita Kalaripayat proviene de dos grandes principios: Atma Sipaeji
que significa el espíritu manda al cuerpo, que hace referencia a la parte espiritual, y Bura Trupachandral, que es el adversario, es vencido retornando contra él su propia fuerza, que hace referencia al combate en sí mismo. Se dice que fue creado por el santo guerrero Saeje Paratsurama, adorado como un dios y padre de las artes marciales. Es un sistema muy atlético, basado en un amplio y versátil arsenal de armas en el que se usan posiciones muy bajas y son frecuentes las carreras y los saltos acrobáticos. El misticismo hindú explica el Kalaripayat en base a 3 animales: la golondrina, que vuela y pica desde lo alto del cielo, que puede verse claramente en los saltos y ataques hacia abajo con armas punzantes propios y característicos de este arte; el tigre, que rasga los músculos y rompe los huesos, que representa el combate cuerpo a cuerpo y las posturas bajas, como la del felino preparado para atacar; y la serpiente, que ondula, envenena y mata, que refleja la flexibilidad de estos practicantes y los golpes precisos que se realizan con ataques y picazos que pueden ser mortales. También se relacionan con otros animales como el león, el elefante y el cocodrilo. Kalaripayat se aprende en los Kalari, que son escuelas de formación, o sea sus dojos o kwong, que también son considerados centros religiosos. Los Kalari están debajo de la tierra, excavando en la tierra de manera que puedan quedar por debajo del nivel del suelo, y tienen medidas aproximadas a 10 metros por 5 que se orientan siempre en dirección de este a oeste. Allí, el gurú transmite sus conocimientos a sus alumnos, tanto a nivel marcial como espiritual, e incluso médicos, ya que los gurús tienen conocimientos de medicina ayurvédica tradicional de la India. La práctica marcial en sí consta de 4 fases y no se puede pasar a un nuevo nivel sin dominar el anterior. Estas 4 fases de aprendizaje son las siguientes. 1. Control corporal. Consiste en prácticas individuales a través de ejercicios y formas con 2 objetivos. Por un lado, se busca crear una base física sólida, desarrollando la fuerza y la resistencia y sobre todo la elasticidad y la flexibilidad del cuerpo. Por otro lado, se inician los movimientos y gestos que luego se realizarán en el combate real. Por otro lado, tenemos armas de madera. Entre las armas utilizadas en esta fase hay puñales, sables, bastones y escudos de diferentes formas y tamaños, pero siempre simulados y hechos en madera para evitar accidentes durante el aprendizaje, como se hace en cualquier otra arte marcial. Las armas de metal, ya en una tercera fase, es cuando se considera que el alumno ha alcanzado una destreza suficiente para emplear armas reales y de metal. Destacado es el uso de una curiosa y pintoresca arma, la espada látigo llamada Urimi. También encontramos el combate desarmado. Finalmente, los conceptos y técnicas aprendidas a través del manejo de armas se aplican a la lucha de mano vacía. En la mayor parte de las artes marciales, el sistema es contrario, es decir, primero se aprende con mano vacía y luego con armas. Sin embargo, como arte guerrero, era más práctico el aprender primero a manejar las armas que se lleva a un combate. Es lógico, es como que un soldado primero deba aprender a manejar su fusil o su bayoneta para luego aprender a defenderse en caso de perder su fusil. Esto es exactamente igual. Este método es aún muy común en los sistemas del sudoeste asiático. En el Kalaripayat se tiene también muy presente los puntos vitales del cuerpo, los que se golpean, se agarran o se pican para causar diferentes efectos en el adversario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el concepto de ellos de punto vital no tiene relación con las teorías de medicina tradicional china, ni con el chi, ni con los meridianos, ni con la acupuntura china en sí. Son simplemente considerados puntos de unión entre los vasos sanguíneos y los ligamentos y los circuitos nerviosos. Una curiosidad es que, al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia con otras artes de lucha que ya hemos visto en este canal, esta estuvo prohibida duramente durante la ocupación británica en India, pero continuó practicándose en la clandestinidad y hasta el día de hoy sigue siendo un método de evolución para sus practicantes, además de un importantísimo atractivo turístico de Kerala, donde diversas asociaciones tratan de mantener la tradición y de darlo a conocer al público en general a través de las exhibiciones y los espectáculos profesionales.
de semana.